Hola, ¿qué tal amigos y amigas piratas de Sea of Conquest? Soy Darth Knight y un día más os doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a ver en qué consiste y cómo funciona el efecto del resplandor. ¡Comenzamos! Bien, como comentaba en la introducción, hoy vamos a ver cómo funciona y en qué consiste el efecto del resplandor, que son unas mejoras que han introducido con la última actualización, para potenciar lo que son los artefactos y lo que son los barcos. Pero antes, si todavía no os habéis suscrito a mi canal, hacedlo ahora, suscribiros al canal, darle like al vídeo, comentar todas las dudas que tengáis y compartirlo con cuanta más gente mejor. Ahora bien, esta introducción que han hecho de este efecto del resplandor ha generado una controversia y muchas discusiones porque se ha abierto una brecha entre los jugadores free to play y los pay to win. ¿Qué quiere decir esto? Luego os lo enseñaré, pero aquí en estas mejoras las vas a conseguir rápido pagando. Entonces, claro, todos los que invierten dinero en el juego, pues lo van a conseguir muchísimo más rápido que todos aquellos que no invertimos o invertimos muy poco dinero en el juego, ¿vale? En fin, bueno, vamos al lío. Tenéis dos maneras de entrar en el evento. La primera es en la nota que os sale abajo a la izquierda, ¿vale? Donde os pone resplandor, ¿vale? Pues le dais. La segunda es yendo a la cámara del astrólogo, ¿vale? Y al lado de astronomía os pone resplandor, ¿vale? Veis que hay dos tipos de potenciaciones. La potenciación de los artefactos y la potenciación de los barcos, ¿vale? ¿Y cómo vamos a potenciar los artefactos y los barcos? Pues lo vamos a hacer con la esencia astral, ¿vale? Esto es lo que os decía que es de pago, ¿vale? Lo podéis conseguir únicamente en el evento de la leyenda pirata o en los paquetes valiosos y, como ponía atrás, en las ofertas semanales, ¿vale? Si buscamos por aquí, el paquete que pertenece a... aquí está, ¿vale? Cuesta 5,69 euros, ¿vale? Es el paquete este de esencia astral, ¿vale? Y os dan 100 piedras de estas de esencia astral, ¿vale? En las ofertas semanales, pues no sé, ponía... Cuando hemos mirado ponía que también lo podías conseguir. Supongo que se irán renovando las promociones y también tendrán un coste. Recordad que gracias al patrocinador de este vídeo puedes adquirir todas tus recargas en el juego con un 30% de descuento, ¿vale? Todo esto, ¿gracias a quién? Gracias a Paxify, ¿vale? No solo eso, o sea, vas a obtener hasta un 30% de descuento y puedes entrar en concursos de miles de dólares en recargas en tus juegos, ¿vale? Yo no me lo pensaría mucho, me iría al link que os voy a dejar por aquí arriba y que tenéis abajo en el comentario fijado y me inscribiría ya para empezar a participar en esos sorteos y empezar a ahorrar dinero, ¿vale? A partir de aquí, las potenciaciones, ¿vale? Empezamos por las de los barcos, que son más sencillas. Todos los barcos, los 5 barcos, tienen el mismo tipo de potenciación y los mismos niveles, ¿vale? Que son 30 niveles, ¿vale? Vemos que nos dan un efecto de resplandor en el nivel 5, en el 10, en el 15 y en el 20, ¿vale? Hablan de navegantes, de refuerzo de barcos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Dónde vamos a ver en qué consiste esto? ¿Vale? Lo vamos a ver aquí abajo, donde pone efecto del resplandor, te pone en el nivel 5, desbloquea la posición 1 de navegante en el barco, ¿vale? ¿Esto qué significa? Si nos vamos al barco, vemos que normalmente, habitualmente tenemos 3 héroes en cada barco. Una vez llegamos al nivel 5 del resplandor, nos habilita el cuarto héroe, el navegante.
Cosas a saber, ¿vale? Este navegante no te va a sumar sus habilidades, ¿vale? Luego lo veremos. En el nivel 10 nos va a dar un refuerzo de barco, que en este caso es una reducción al daño crítico. En el nivel 15 nos va a aumentar la resistencia a críticos en un 10%. Y en el nivel 20 lo que nos va a dar es el desbloqueo del segundo navegante, ¿vale? Entonces podremos tener hasta 6 héroes en un mismo barco, ¿vale? Pero como os decía antes, ¿veis? Aquí abajo os lo pone, los navegantes solo proporcionarán sus parámetros. Las habilidades, avalorios y sus efectos no se tendrán en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que sus parámetros son, en el caso de Armstrong, bueno, que ahora le han cambiado el nombre y se llama Agnes, nos va a aportar un 990 puntos de fuerza, 2277 de constitución, 444 de agilidad y 445 de destreza. Estos son los parámetros que se van a sumar a el poder o la durabilidad, etcétera, etcétera, la fuerza de nuestro buque, ¿vale? En este caso del buque insignia, ¿vale? Si es otro barco, pues de otro barco, ¿vale? Pero no se va a sumar el poder de las habilidades. Es decir, no va a generar más burla y nos van a atacar por tener a Armstrong como navegante, ni va a hacer de escudo para que dure más el barco, que es lo que hacía en una posición que no era la de navegante, ¿vale? Solo nos va a aportar esos parámetros, los stats básicos, ¿vale? Esto en el buque insignia, ¿vale? También podéis ver que cada nivel que vamos subiendo, pues lo que hace es que nos va a subir la bonificación de ataque. En este caso estoy en nivel 5, nos tenemos un 1.5% más. Y también nos va a subir la bonificación de PS, ¿vale? ¿Por qué hablábamos antes de que los pay to win se diferencian más? Como habéis podido comprobar, en el primer nivel nos pedían, para subir del 0 al 1, nos pedían 50, ¿vale? Para subir del 2 al 3 nos piden 90. Para subir del 3 al 4, si no recuerdo mal, ya nos pedían 120. Y para subir del 4 al 5 ya nos piden 200 de esencia astral, ¿vale? ¿Cómo podéis conseguir de manera gratuita la esencia astral? En el evento Leyenda Pirata, ¿vale? Cada vez que completéis los cofres de la I derecha, ¿vale? No los pequeñitos de arriba, sino los de la derecha, os van a dar 30 piezas de esencia astral, ¿vale? Si queréis saber cómo completar el evento Leyenda Pirata cada día de la manera más sencilla y sin gastar una burrada completándolo, ¿vale? Os dejo aquí arriba el enlace del vídeo que hice de cómo completar el evento, ¿vale? Volvemos a la potenciación del resplandor. Bueno, no, mira, lo que voy a hacer es, voy a completaros con los aceleradores de construcción la leyenda pirata para que tengáis un ejemplo. Tenemos los cofres, vale, ahí no he llegado al cofre, bueno, pues gasto unos aceleradores más. Vale, ahora sí, tercer cofre, ¿ves? Y se nos habilita el segundo cofre de la derecha y nos dan 30 de esencia astral, ¿vale? Aprovechamos el recurso de las recompensas. Vale. Vale, si ahora volvemos al evento, ya tengo cosas que puedo subir, ¿vale? Yo me estoy enfocando ahora en potenciar los barcos para tener un cuarto navegante, ¿vale? Entonces podría subir del 0 al 1 el barco 3 y el barco 4, pero lo que me interesa es subir ahora mismo el 5 hasta el nivel 5, con lo cual, y me piden 90, tengo 70, entonces me esperaré a completar la leyenda pirata de hoy, que me darán 3 más, y ya lo podré subir al nivel 3, ¿vale? Todos los barcos, como podéis comprobar, tienen
las mismas ventajas al subir el efecto del resplandor, ¿vale? En el 5, navegante. En el 10, refuerzo de barco, que era el daño crítico. En el 15, reducción resistencia a críticos, aumento en 10%. Y en el 20 nos dan el segundo navegante, es decir, el sexto tripulante del barco. Si nos vamos a la potenciación de los artefactos, ¿vale? Tenemos aquí todos los artefactos: la brújula, el cuerno, la copa del espíritu del mar, el ojo y el reloj de arena, ¿vale? Hay algunos, como por ejemplo, que merecen menos la pena subirlos, o los subiría yo más tarde, ¿vale? La brújula, por ejemplo, nos da... Cada nivel que la subimos nos aumenta una brújula de uso diario, ¿vale? Eso está muy bien, ¿vale? Ahora, si nos vamos al efecto del resplandor, ¿vale? Nos dice que en el nivel 5 el coste de exploración rápida de los puertos, ¿vale? Podemos hacer dos cosas con la brújula: explorar puertos o encontrar tesoros rápidamente, ¿vale? En el nivel 5 nos reduce el coste de exploración de puertos a 2, y en el nivel 10 nos reduce el coste de las búsquedas rápidas de tesoro a 2, ¿vale? Sin el gasto que conlleva el obtener la esencia astral hasta subirla a nivel 10, el consumo de brújulas que vas a hacer de esto son 3, y gastando todo eso lo vas a reducir a 2, pues ¿qué queréis que os diga? Yo no sería el primero que potenciaría, ¿vale? El cuerno, ¿vale? El cuerno nos dice lo mismo, ¿vale? Nos da el aumento del límite de uso +1 en cada nivel. En algunos ya veréis que nos sube 2. Y luego nos aumenta la duración, ¿vale? También nos dice que en el nivel 5 nos aumenta la velocidad en un 1%, y en el nivel 10 aumenta la velocidad de navegación un 10% durante un minuto cuando el efecto del cuerno de tormenta se termina. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se acaba el efecto vamos a tener un minuto más donde vamos a ir rápido. No igual de rápido que con el cuerno, sino un 10% más rápido de la velocidad habitual, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Sale a cuenta por el tema del uso de cuernos, pero vaya. Tampoco es que lo estemos usando cada día. Sí, a veces lo usaríamos más, otras no, pero bueno, como también se reduce el tiempo de recarga, al final tampoco es uno de los que le daría prioridad, ¿vale? La copa del espíritu del mar, ¿vale? Esta es interesante, ¿vale? No por sus efectos que en el nivel 3 o en el nivel 5 nos va a dar, ¿vale? Pero sí que es interesante porque nos da velocidad de construcción, ¿vale? En cada nivel, hasta un 5% en el nivel 5. Esta solo tiene 5 niveles, ¿vale? En el nivel 3, ¿qué nos dice el efecto? Que el coste de los 10 primeros reclutamientos de cada día se reduce a 9 caracolas resonantes, que son las normales. Y en el nivel 5 nos reduce el coste de 10 caracolas a 9 de las caracolas cantarinas, que son las doradas, ¿vale? Pero sí que es cierto que si lo subimos al nivel 5 nos da un 5% más de velocidad de construcción. Entonces este ya empezaría a pensar en subirlo. ¿Por qué? Porque son 5 niveles en vez de 10. El coste no es tan elevado, ¿vale? Y nos va a ayudar a ir más rápido en esa construcción de camarotes y en subir los barcos. Entonces, yo este me lo pensaría. No sería quizá el primero que subiría, pero sí uno de los primeros, ¿vale? Bien, si nos pasamos al siguiente, tenemos el ojo del mar, ¿vale? Aquí lo mismo, en el nivel 5 nos dan un efecto, en el nivel 10 nos dan el otro, ¿vale? Nos dice que aumenta la velocidad de navegación en el nivel 5 y no sé si se han equivocado
o no, y que aumenta la velocidad de navegación 10% durante 1 minuto tras usar el ojo del mar. Bueno, tendría que probarlo. Como no lo he subido, tendría que probarlo, ¿vale? Aquí lo que también nos interesa es que la velocidad de recuperación, una vez se acaba el ojo del mar, se va a ir reduciendo en cada nivel, ¿vale? Y que también a partir del nivel 2, pues nos aumenta el límite de uso, ¿vale? Nos aumenta en 1, en el nivel 4 ya nos aumentan 2, luego vemos que en el nivel 6 nos aumentan 3 y en el 8 nos aumentan 4, ¿vale? Entonces nos van a dar más ojos y nos van a reducir el tiempo de espera una vez se acaben, ¿vale? Lo de la velocidad de navegación, bueno, es posible que si fijamos un objetivo para teletransportarnos y después de teletransportarnos vamos hacia ese objetivo porque todavía lo tenemos un poco lejos, pues nos aumente un 10% la velocidad de navegación. Podría ser, ¿vale? Pero ya os digo, como todavía no lo he subido, tendría que probarlo, ¿vale? Y por último, pero no el menos importante, sino yo creo que al revés, nos queda el reloj de arena, ¿vale? El reloj de arena, ¿por qué digo que es el más importante para mí? Porque nos va a hacer una reducción del tiempo extra. Es decir, nos va a quitar más tiempo en nuestras construcciones e investigaciones, ¿vale? Y aparte, se va a reducir el tiempo de espera, ¿vale? Bueno, y aparte nos dice que aquí en el nivel 10 se puede usar una orden de contrabando en el primer comercio automático. Entiendo que si tú haces desde un puerto donde hay mercado negro, puedes utilizar una orden de contrabando y ese comercio, por lo menos la primera, se haría con piezas del mercado negro, ¿vale? Entiendo que debe de ser así, ¿vale? ¿Por qué digo la importancia del tiempo de reducción, ¿vale? Si lo subís hasta el nivel 10, ¿vale? Ya no hablamos del coste. Yo creo que es más importante la mejora que obtienes que el coste que gastas. Si lo subes hasta el nivel 10, te va a restar 8 horas de construcción y 8 horas de investigación cada 12 horas. O menos, porque hemos visto que se reduce el tiempo de espera, ¿vale? Entonces, claro, esto es muy importante, ¿vale? Esto nos va a pegar una potenciación de una velocidad de construcción de camarotes brutal, porque ya veis que el periodo de recarga también se reduce 1 hora, 3600 segundos, se reduce 1 hora, o sea, cada 11 horas vas a poder quitarle 8 horas de construcción y de investigación a los camarotes y astrologías que tengas puestas a construir y a investigar, ¿vale? Ojo que este es bastante interesante, ¿vale? Yo creo que sería el primero. Bueno, de hecho va a ser el primero que voy a potenciar después de potenciar los barcos hasta el nivel 5 para tener un navegante extra, ¿vale? Este y la copa del espíritu del mar, ¿vale? Por la velocidad de construcción. O sea, sumando las 8 horas de cada 11 horas y el 5% extra de velocidad de construcción. Y luego a partir de ahí pues ya veré si potencio algún artefacto más o si empiezo a potenciar los barcos hasta el nivel 10. ¿Vale? Entonces, antes de que se me olvide, como mucha gente se quejó por el tema de esa diferencia que habría entre los pay to win y los free to play al solo poder conseguir la esencia astral con la leyenda pirata, nos han enviado por correo al juego varias recompensas, ¿vale? Recompensas que incluían 100 piezas de esencia astral, ¿vale? Esto ha sido durante 7 días, ¿vale? Como podéis ver aquí, 7 de 7, 6 de 7. Aquí tengo 5 de 7, 4 de 7.
Esta es un bono, esta el 3 de 7, ¿vale? Nos han enviado algunas recompensas con los cuchillos que veis ahí, que esto es de otro evento nuevo que ya haré un vídeo, porque sinceramente creo que no es interesante, ¿vale? Porque es para una obtención de héroes que son 100% de pago, que no te sale a cuenta para tenerlos con 2 estrellas, ¿vale? Aparte de eso, nos han mandado 100 piezas de esencia astral que nos han ido muy bien para mejorar los barcos, para callarnos la boca a los free to play, ¿vale? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os sirva de mucha ayuda y os veo en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.